Para estas clases de ajedrez número 6 vamos a concentrarnos en los planes de ataque de la apertura española. Primero vamos a aprender de la mano de Fischer cómo se lleva a cabo el plan estándar de ataque en el flanco de rey. Posteriormente vamos a ver en una partida de Karpov cómo se lleva a cabo el plan estándar de ataque pero en el flanco de dama. Después pasaremos a un importante capítulo donde vamos a hablar de qué es esto del ataque Worrall. En el capítulo número 4 y número 5 aprenderemos de la mano de Kasparov y Capablanca cómo castigar el importante error estratégico de alfil G4, tanto en la apertura italiana como en la apertura española. Y para cuando todo lo anterior no funcione, tenemos este capítulo número 6, en donde hablaremos de un importante plan estándar de ataque que debemos aprender. Espero poder aportarte y con este video podamos mejorar un poco más la comprensión de esta apertura española. En un principio, por allá en los años 1600, esta jugada se consideraba mala, ya que era una jugada que no atacaba directamente al rey negro, pero no había conclusión más equivocada que esa. Se está amenazando al caballo de C6, caballo que defiende el punto de E5. Por el momento está todo controlado por medio de la táctica y las negras pueden hacer la jugada de A6, y el alfil se retira a la casilla de A4. Las negras continúan desarrollando su caballo a la casilla de F6, atacando el punto de E4. El blanco ignora esto y enroca. Las negras ahora podrían continuar con caballo por E4. Esto sería la variante abierta de la apertura española. Pero en esta partida las negras continuaron fue con alfil E7, la variante cerrada. El blanco continúa con torre E1 defendiendo su peón de E4. Y ahora al estar defendido el peón de E4, ahora sí se está amenazando con hacer alfil por C6 eliminando el caballo seguido de capturar el peón de E5. Esto obliga a tomar medidas a las negras contra esa amenaza. Y por eso lo más común es continuar en esta posición con B5, eliminando la amenaza del alfil sobre el caballo, y el alfil se retira a la casilla de B3. Este B5 como tal es una concesión posicional que las negras están haciendo a las blancas, ya que esta jugada como tal debilita el flanco de dama y da un punto de ruptura fácil a las blancas en la casilla de A4. Las negras por el momento continúan con su desarrollo con D6, y siempre que las negras hagan D6 defendiendo el punto de E5, están revelando al caballo de C6 de su defensa, y el caballo queda libre para ir a la casilla de A5 y atrapar al alfil español. Y esto no puede permitirse, y por eso es que las blancas continúan en esta posición con C3. Importante jugada tanto para darle un escape seguro al alfil como para proyectar el centro con la jugada de D4. Las negras continúan enrocando y las blancas hacen la jugada de H3. Y a partir de aquí vamos a comenzar a profundizar un poco más sobre el trasfondo de todo lo que está pasando. ¿Por qué las blancas hacen en esta posición H3? Y vamos a entenderlo. Después que se entiende es que se puede memorizar. Las blancas quieren hacer la jugada de D4, pero si lo hicieran inmediatamente, el alfil puede venir a clavar el caballo de F3, y el caballo de F3 es el que defiende el punto de D4. Por ejemplo, si las blancas hicieran la jugada de H3, las negras pueden seguir con alfil por F3, dama por F3, y ahora peón por peón, peón por peón, caballo por D4, y las negras ya ganarían un peón, aparte que estarían amenazando a dama y alfil. Por tanto, las blancas deberían hacer frente a esta amenaza. Una solución fácil sería avanzar el peón a la casilla de D5, cerrando el centro, pero cuando el peón C aún está en la casilla de C7, este cierre del centro puede considerarse prematuro, ya que las negras pueden continuar con caballo A5 atacando el alfil se retira a C2, y ahora como el peón aún está en C7, las negras pueden hacer la jugada de C6, y de esta manera comienzan a destruir el centro blanco, y las blancas no van a querer adelantar su centro para que quede sobrepuesto y se lo destruyan. Por eso es que deben prevenir que pase todo esto haciendo la jugada de H3. Las negras también entonces hacen la jugada de H6, y esta es una maniobra que jugando con las piezas negras tenemos que aprender, y ya vamos a ver su idea. Las blancas ahora sí, como no hay ningún alfil G4, pueden hacer tranquilamente la jugada de D4. Las negras continuaron con torre E8, y para eso fue que se hizo la jugada de H6, para que el caballo no venga a molestar en la casilla de G5 sobre el punto de F7, una vez que la torre se vaya a la casilla de E8. Las blancas continúan con su desarrollo con caballo de 2, y si las negras hicieron la jugada de H6 fue para poder mover tranquilamente la torre, y si movieron la torre a E8 es para en esta posición continuar con alfil F8. Este es un reagrupamiento importante de aprender con las piezas negras. El caballo de dama blanco sigue su camino hasta el flanco de rey con caballo F1, y ojo, cuando el caballo se fue a F1 dejó de defender el punto de E4, pero aquí el punto de E4 está defendido indirectamente por la táctica, ya que si las negras continúan con E por D4 sigue C por D4, y el peón de
E4 no podría capturarse porque entonces las blancas harían la jugada de alfil D5 con un ataque doble a los dos caballos. Y esto es un recurso táctico típico en este tipo de posiciones que hay que aprender. Por eso las negras rehúsan caer en esta pequeña trampa y continúan es con alfil B7. Y cuando este caballo queda defendido por el alfil, ahora sí se estaría amenazando con capturar el peón de E4. Pero el caballo de dama blanco llega justo a tiempo para defender E4 haciendo caballo G3. Las negras continúan con caballo A5 atacando el alfil y por supuesto que este alfil no se va a dejar capturar y se va a la casilla de C2. El caballo negro llega a la casilla de C4 y las blancas expulsan el caballo con B3 y el caballo se retira a la casilla de B6. Ahora una pregunta, ¿es el momento de hacer la jugada de D5? Hago esta pregunta para ver si me logré explicar bien anteriormente y me captaron la idea. Y espero lo tengan claro, no, aún no es el momento de cerrar el centro con D5, porque aún el peón está en la casilla de C7 y las negras podrían continuar con C6 y comenzarían a destruir el centro blanco. Por eso Fischer aún no adelanta su peón a la casilla de D5, sino que continúa es con la jugada de A4. El negro responde contra esto con C5 y ahora les vuelvo a preguntar, ¿es el momento correcto de cerrar el centro con D5? Y de seguro ya lo tienen más que claro, ahora sí es el momento de cerrar el centro con D5, ya que no hay ningún peón que venga a contragolpear el centro. Y ahora esto sí es una legítima ganancia de espacio. La apertura española es muy importante de aprender porque te enseña mucho sobre el centro, y el centro es necesario para poder atacar correctamente, ya que si queremos atacar en el flanco de rey al rey negro, primero debemos tener un centro fuerte. Las negras continúan ante esto con C4, buscando crear contrajuego en el flanco de dama, pero las blancas perfectamente lo van a evitar cerrando el flanco de dama con B4. El alfil de B7 ahora ha quedado muerto estrellándose contra estos dos peones, por eso regresa a la casilla de C8 para buscar nueva actividad por esta diagonal. El blanco ahora continúa desarrollando su alfil a la casilla de E3 y es la jugada 19 y hasta ahora es que el blanco desarrolla su alfil y el negro hace lo mismo desarrollando el alfil a D7. Este desarrollo tardío del alfil es posible porque el centro está cerrado. Si el centro estuviera abierto, desarrollar estos alfiles tan tarde sería muy peligroso. El negro ahora está presionando el peón de E4 y Fischer aprovecha la oportunidad y cierra el flanco de dama con A5 y el caballo se retira a la única casilla que tiene de C8. Y ahora, una vez que se cerró el flanco de dama y el centro también está cerrado, ahora sí es que las blancas disponen todas sus piezas para el ataque en el flanco de rey. Entonces, cuando me preguntan cuál es la idea de la apertura española, desarrolla tus piezas, busca apoderarte del centro, arma tu posición, neutraliza el contrajuego negro en el flanco de dama y después sí te vas a atacar en el flanco de rey. Y cuando me preguntan por qué la apertura española me va a enseñar a jugar mejor, porque precisamente la apertura española te va a enseñar a jugar muchos tipos de centro, en este caso el centro cerrado. ¿Y por qué quiero enseñar esto hoy? Porque es un error muy común pensar que el ajedrez es una operación comando, en la que hay que salir a matar al rey rival de manera desesperada en la jugada 10. Y el ajedrez es una guerra a largo plazo en la que hay muchas etapas y estrategia. Y la operación comando es solamente una faceta de muchas. Continúo. Fischer ahora sí comienza a planear su ataque en el flanco de rey con dama D2. Y las negras también comienzan a planear su defensa con caballo H7. Y ya vamos a entender la idea de esta jugada. El blanco continúa con rey H2. ¿Y por qué se hace esta jugada? Porque por el momento el ataque se va a dar en la columna G. Porque el punto de ruptura al enroque enemigo está en la casilla de G5. El negro continúa su plan con alfil E7 y ya es momento de colocar el caballo en la casilla de F5. Si el negro captura ahora este caballo con alfil por F5, las blancas van a retomar con E por F5 y ahora al alfil español se le ha abierto una casilla más en su diagonal y más adelante puede venir este alfil a la casilla de E4 en donde va a reinar en toda la posición desde aquí. Por eso el negro no captura el caballo en F5 sino que continúa es con alfil G5, buscando cambiar su alfil malo. Por eso fue que jugadas antes las negras hicieron la jugada de caballo H7, para darle paso al alfil hasta esta casilla. Ahora una pregunta, ¿con cuál pieza cambiamos el alfil en G5? ¿Con el caballo o con el alfil? Es una posición cerrada, y no importa a
pesar que es una posición cerrada, espero lo tengan claro, se va a cambiar es con caballo por G5, ya que incluso aquí en una posición cerrada el alfil es más fuerte que el caballo. Entonces después del cambio de caballo por G5 las negras retoman con H por G5. Las negras entonces se habrían desprendido de su alfil malo, pero ahora las blancas tienen pareja de alfiles. Las blancas siguen solidificando su caballo en la casilla de F5 con G4 y las negras deciden expulsar el caballo de la casilla de F5 con G6 y Fischer retira tranquilamente su caballo a la casilla de G3. Gligoric refuerza la defensa de su punto G5 con la jugada de F6 y ahora cuando Fischer jugadas atrás movió el rey a la casilla de H2 era porque quería abrir la columna G para el ataque porque el punto de ruptura estaba en la casilla de G5. Pero después de los cambios de caballo por G5 y que las negras hayan retomado con H por G5, el punto de ruptura se ha movido y ahora está en la casilla de H4. Y entonces ahora también hay que cambiar de plan y hay que abrir es la columna H. Por eso las blancas continúan es con torre H1. El negro lleva su torre a la defensa con torre F8. Y siempre que me preguntan por qué es tan importante el alfil español, si es que es un alfil que está encerrado chocando con sus peones centrales. Y sí, esto sería un alfil malo, en teoría, pero a veces los alfiles malos cumplen importantísimas funciones, como por ejemplo este alfil otorga músculo al centro blanco y evita que las negras reaccionen por medio de la jugada de F5, ya que veamos que esta casilla está 4 veces controlada por las blancas y las negras ni siquiera poniendo la torre aquí pueden hacer la jugada de F5. Ahora, como el blanco debe hacer la jugada de H4, quita su rey a la casilla de G2. Las negras preparan su defensa de la segunda fila con torre F7 y antes de hacer la jugada de H4 hay que defender el peón de G4, por eso Fischer continúa con F3. El caballo negro se mueve a la casilla de F8 y ya está todo listo para romper en la casilla de H4. Después que las negras capturen con peón por peón, se captura con torre por peón. Se ha abierto poderosamente la columna torre a favor de las blancas. Las negras se defienden de esto con torre H7 y las blancas ahora simplemente continúan doblando sus torres. El negro procede a cambiar las torres y después de este cambio entonces ataca a la torre de H4 con la jugada de G5 y Fischer mueve su torre a la casilla de H6. Las blancas tienen mucha ventaja, son dueñas de la única columna abierta que hay, por donde aparte de todo se está atacando al rey negro. Las blancas también tienen pareja de alfiles así como ventaja de espacio y las negras tienen que hilar muy fino para defenderse. Y Gligoric precisamente se equivoca aquí haciendo la inocente jugada de rey G7 atacando la torre. Y ahora toda la buena apertura que han jugado las blancas más el correcto juego posicional que han tenido en el medio juego llevando el ataque hasta esta posición se vería mermado si en este momento el blanco no hiciera el remate táctico que hay en la posición. Si quieres puedes parar el video e intentar descubrirlo, no es muy difícil. Y si lo hiciste espero lo hayas resuelto y hayas tenido éxito. Fischer remata la partida haciendo la jugada de torre por F6 buena. Resulta que si la torre se captura con dama entonces se continúa con caballo H5 y esto es un ataque doble. Y si entonces la torre se captura es con rey, las blancas van a continuar con alfil por G5 haciendo una enfilada de rey a dama. Por lo tanto las negras ante este error decidieron rendirse. Un ejemplo perfecto de muchos conceptos e ideas que debemos aprender para aprender a jugar correctamente la apertura española. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video. El encuentro comienza con una apertura española. Las negras responden con A6 atacando el alfil y este se retira a la casilla de A4. El desarrollo por parte de las negras continúa con caballo F6 atacando el punto de E4. Y una recomendación que siempre doy en esta posición es defender este punto con dama E2. Pero en este ejemplo las blancas se inclinaron por la variante principal que continúa enrocando. Si el negro ahora decide capturar el peón de E4, esto es la variante abierta de la apertura española. Y si en vez de esto continúes con alfil E7 tal cual como pasó en esta partida, esto es la variante cerrada. Como entonces no se capturó este peón, las blancas deciden defenderlo con torre 1 y solamente cuando este peón está defendido es que cobra vida la amenaza de capturar el caballo de C6 seguido de capturar el peón de E5. Las negras para intentar cubrirse de esta amenaza se ven en la necesidad de hacer este movimiento de B5, eliminando el ataque del alfil sobre el caballo, tras lo cual se retira el alfil a la casilla de B3.
En este punto hay que decir que este avance de las negras del peón a la casilla de B5 constituye más una debilidad que una ganancia de espacio. Lo veremos más adelante. Por el momento se va a continuar haciendo D6, defendiendo el punto de E5. Y en el momento en el que se defiende, este peón se está relevando al caballo de su defensa, con lo cual el caballo queda libre para ir hasta la casilla de A5 a atrapar al alfil español de B3. Y las blancas por nada del mundo van a querer perder esta importante pieza. Por eso se continúa haciendo C3, dándole este refugio seguro al alfil, así como proyectando la expansión del centro con D4. El segundo jugador continúa enrocando y antes de hacer este movimiento, las blancas previenen una posible clavada de este caballo, moviendo el peón hasta la casilla H3, llegando así a una de las posiciones más teóricas de todo el ajedrez, en donde hay una gran cantidad de caminos. Para este ejemplo, las negras se decidieron por emplear la variante Chicorin, que comienza movilizando este caballo a la casilla de A5, amenazando el alfil en la casilla de B3. La idea es que después que el alfil se mueva a la casilla de C2, las negras van a continuar haciendo C5, ganando espacio en el centro. Las blancas contestan con D4 y están amenazando dos veces el punto de E5. Y para mantenerlo defendido y mantener su control, las negras movilizan su dama a la casilla de C7 defendiéndolo. El desarrollo por parte de las blancas continúa con caballo de 2 y un sí que retrocede su caballo a la casilla de C6. Está amenazando tres veces el peón de D4, pero las blancas no se van a resistir y van a continuar haciendo D5. A su vez que cubren la amenaza, ganan un tiempo amenazando este caballo, a su vez que también cierran el centro. Este caballo ahora amenazado debe volver a moverse, y si las negras deciden volverlo a regresar a la casilla de A5, las blancas deben continuar haciendo este importante movimiento profiláctico de B3 buena. La idea es que en todas estas posiciones de esta variante que estamos viendo, este caballo tiene bastantes problemas para activarse, y las negras para buscar activarlo deben avanzar su peón a C4, buscando llevarlo hasta la casilla de C5. Y aquí es donde vemos la importancia de haber hecho esta jugada de B3, porque las blancas van a continuar haciendo B4, clausurando para siempre esta casilla de C5 para el caballo. Por esta razón, las negras no movilizaron el caballo nuevamente a la casilla de A5, sino lo retrocedieron a la casilla de D8. Pero ahora, como este caballo queda atravesado cortando la comunicación de las torres, las blancas se van a aprovechar de esto y también del peón de B5, que está avanzado, para continuar con esta fuerte ruptura de A4 buena. Después que el blanco continuara haciendo esta fuerte jugada, no importa lo que las negras hagan, las blancas se van a quedar con una pequeña ventaja posicional en el flanco de dama. Por ejemplo, se estaría amenazando continuar con peón por peón y no se podría retomar por la torre indefensa en la casilla de A8. Si el negro, para buscar salir de esta amenaza, decide capturar en A4, las blancas van a retomar, y el problema de la posición negra es este peón de A6, que ha quedado aislado y débil y se convierte en un nuevo objetivo de ataque. Las blancas conservarían una pequeña ventaja. Si en vez de capturar en A4, las negras deciden avanzar el peón a B4, esto debilita la casilla de C4 para un caballo, pero previamente haciendo este movimiento de A5. Y veamos cómo la débil casilla de C4 sirve como trampolín para llegar rápidamente a la otra casilla débil de B6. Las blancas del mismo modo quedan con una pequeña ventaja. Es por esto que las negras, para salir de esta amenaza, deciden movilizar su torre a la casilla de B8, pero tras esto se va a retomar, y la ventaja que logran las blancas en este caso es que se han quedado con el dominio de la columna abierta. Ahora, para continuar comprendiendo un poco más el estilo de Karpov, por ejemplo, si en esta posición se continuara haciendo este movimiento natural de caballo F1, las negras podrían responder haciendo C4 buena, con idea de activar este caballo que está muy mal situado, llevándolo hasta la casilla de C5 como vimos anteriormente. Por eso Karpov, en vez de hacer esta jugada natural de caballo F1, va a continuar haciendo esta jugada de B4 buena. Importante jugada profiláctica, evitando precisamente el plan de las negras. Las negras tienen importantes problemas con esta pieza, y el ajedrez es como una orquesta. Si esta pieza está desafinada, esto va a afectar a todo el resto. Las negras, para resolver el problema de este caballo, debían llevar a cabo el plan de Rubinstein. El plan de Rubinstein consiste en hacer la siguiente formación. Primero, van a retirar este caballo a la casilla de 8. Después que el juego blanco continúe, por ejemplo, con caballo F1, van a continuar haciendo G6.
G6. Después que se siga, por ejemplo, con G4, van a colocar ahora este caballo en la casilla de G7. Después de, digamos, caballo G3, es momento ahora de hacer esta jugada de F6, para que cuando el desarrollo blanco siga, digamos, haciendo alfil E3, ahora este caballo se reubique hasta la casilla de F7. Y con esta formación, las negras consiguen una posición mucho más armónica, y desde hace más de 100 años se conoce que esta es la manera de resolver el problema del caballo en la casilla de D8. Pero lamentablemente para el jugador alemán no se decidió por este plan, sino que decidió es continuar movilizando su caballo a la casilla de B7. Y esto constituye el primer gran error de las negras, ya que este caballo en esta casilla no tiene el más mínimo futuro. Como ahora esta casilla de C5 ya está controlada por el peón, las blancas ahora sí pueden llevar el caballo a la casilla de F1. Las negras continuaron desarrollando su alfil a la casilla de D7 y Karpov hace lo mismo desarrollando su alfil a la casilla de E3. Las negras continuaron haciendo torre A8 intentando pelear el dominio de la columna abierta, y aquí algo muy importante y es un error muy común que siempre veo. El primero que se decida cambiar pierde el dominio de la columna. Por ejemplo, si es el blanco el que se decide cambiar, pues serán las negras las que se apoderen de la columna. Por eso las blancas no van a cambiar, sino van a continuar desarrollando la dama a la casilla de 2, y que si quiere que sea el negro el que cambie. Posterior a esto, el juego continuó desarrollando la torre a la casilla de C8, y habría que tener cuidado con las piezas blancas, porque en determinada posición se estaría amenazando capturar en B4 y no se podría recapturar por el alfil indefenso en la casilla de C2. Por eso esta amenaza fue cubierta moviendo el alfil a la casilla de D3. El juego continuó llevando el alfil a la casilla de F8. El caballo llegó a la casilla de G3 y está amenazando ir en determinadas posiciones a la casilla de F5, y para cubrir esto se avanzó el peón a la casilla de G6. Posterior a esto, las blancas continuaron haciendo este buen movimiento de torre A2, con idea de simplemente doblar las torres y apoderarse del control de la columna. Las negras continuaron avanzando su peón a la casilla de C4. Y ahora, para seguir entendiendo el juego de Karpov, una pregunta: ¿a dónde retiramos este alfil? ¿A la casilla de F1 o a la casilla de B1? Bueno, la respuesta está relacionada con esta casilla de F5. Por ejemplo, si retiramos el alfil a la casilla de F1, las negras pueden continuar retirando su caballo a la casilla de 8 y en determinado momento comenzar un contrajuego en el flanco de rey avanzando este peón hasta la casilla de F5. Y lo que Karpov quiere es evitar el contrajuego de las negras y que no se activen. Por eso lo correcto es retirar el alfil a la casilla de B1. Con este alfil en esta diagonal y controlando la casilla de F5, será mucho más difícil para las negras llevar a cabo este contrajuego. Por otro lado, esta jugada es bastante difícil de hacer, porque esta jugada entorpece el plan original de las blancas, que era doblarse y apoderarse de la columna A. Pero las blancas calculan que aún así, colocando el alfil en esta torpe posición, pueden ganar el control de la columna. Por ejemplo, las negras continuaron haciendo dama de 8 y ahora sí están amenazando cambiar la torre. Después que se retome con dama, no hay tiempo de traer esta torre a la casilla de A1 y serían las negras las que se adelanten llevando esta torre a la casilla de A8, quedando ellas con el control de la columna. Pero todo estaba bajo control cuando Karpov lleve a cabo la famosa maniobra de continuar con alfil A7. Dos signos de admiración para esta jugada. La idea de este movimiento es que este alfil funcionará como una llave que abre y cierra la columna A, y las blancas tienen el control para abrirla solo cuando a ellas les convenga. Después de este fuerte movimiento de alfil A7, la partida continuó con las negras retrocediendo el caballo a la casilla de E8. Este alfil se movilizó a la casilla de C2, con idea que cuando el caballo llegue a la casilla de C7, esta torre pase hasta la casilla de A1, a reforzar el dominio de la columna abierta. La dama negra se desplazó hasta la casilla de E7, y como esta torre ya pasó, el alfil vuelve a la casilla de B1 para que no se interponga en la comunicación de la torre y la dama. El segundo jugador sigue completamente pasivo y no encuentra alguna reacción o plan adecuado y retira este alfil a la casilla de 8. Y ahora sí, Karpov, con el centro cerrado y el control total del flanco de dama, es que se va al ataque al flanco de rey. Primero va a reagrupar este caballo hasta la casilla de E2. Las negras siguen teniendo problemas con esta pieza y la regresan a la casilla de D8. Se continúa retrocediendo este caballo a la casilla de H2 para darle paso al peón F para que vaya al ataque. El alfil negro
se reagrupa hasta la casilla de G7 y ya está todo listo para este avance. Después de esto, lo correcto para las negras era capturar inmediatamente este peón en la casilla de F4, con idea que cuando el blanco retome, ahora seguir con este movimiento de F6. Y aunque esto es muy feo y muy difícil de hacer para las negras, ya que le crea muchas debilidades, era lo mejor que podían hacer, ya que por ejemplo, después que el blanco continuara con caballo F3, ellas podían responder con caballo F7, para buscar llevar el caballo hasta la casilla de E5 y resolver la desgracia de su posición, que es este caballo en la casilla de D8 que nunca entró a jugar. Lamentablemente para las negras tampoco se decidieron por este plan y en vez de capturar decidieron reforzar el control de su punto de E5 moviendo este peón hasta la casilla de F6, pero esto las llevó a caer en una posición completamente pasiva. El blanco, antes que las negras se arrepientan y decidan capturar, avanzan su peón a la casilla de F5, ganando mucho más espacio en el flanco de rey. Las negras tienen ahora una posición muy difícil, pero ciertamente aún era defendible, pero todo se agrava mucho más cuando hacen este movimiento de G5, cometiendo un grave error posicional que empeora su juego. Primero, esta jugada es muy triste para este alfil, que nunca más verá la luz del día. Segundo, si había una posibilidad de que el caballo se coordinara con el alfil en esta diagonal para buscar algún tipo de actividad, esto ahora ni siquiera se podrá hacer. Y tercero, y muy importante, está colocando todos los peones en casillas negras, con lo cual se debilitan las casillas blancas, y ahora este alfil pasa a ser la pieza más importante y responsable de la posición negra. Karpov se percata inmediatamente de este problema y continúa con esta buena jugada de alfil C2. La idea es que después que se continúe, por ejemplo, con alfil F7, va a continuar con su plan llevando el caballo a la casilla de G3, para que cuando las negras vuelvan a mover este caballo inútil de nuevo a la casilla de B7, ya que no encuentran nada mejor que hacer, entonces este alfil llegue a la casilla de D1, para que vaya hasta la casilla de H5 a buscar cambiarse. En este caso, las blancas ya no tienen nada que preocuparse de la casilla de F5 y este cambio de los alfiles de casillas blancas va a favorecer enteramente al primer jugador. Por otro lado, si ha habido una diferencia fundamental entre estos dos jugadores es que las blancas han jugado previniendo los planes de las negras, mientras que las negras no han podido prevenir nada. En este caso, incluso se podía intentar mover la dama a la casilla de 8 para buscar prevenir el cambio de los alfiles. A la larga, esto no se iba a poder evitar, pero por lo menos se lo hubieran puesto difícil. En vez de intentar esto, las negras decidieron es movilizar el peón a la casilla de H6 y esto resulta ser peor, no solamente porque no se opone al plan, sino que debilita todas estas casillas blancas y ahora Karpov va a bailar por todo este cúmulo de casillas débiles. Se comienza invadiendo con el alfil a la casilla de H5, las negras responden movilizando su dama a la casilla de 8, pero esto ya es un poco tarde. Ahora recordemos la estrategia de no cambiar sino esperar a que cambien, por eso esta dama blanca se retira a la casilla de D1, para que si es el negro el que decide cambiar en H5 se gane un tiempo invadiendo con el caballo. Por el otro lado, este caballo está bastante confundido y vuelve a la casilla de D8. Y ahora esto es muy típico a nivel magistral. Las blancas, antes de asentar el golpe final y acelerar las acciones en el flanco de rey, mejora un poco más su posición con este movimiento de torre A3 buena. La idea es que las blancas saben que las negras ya están completamente amarradas. Karpov sabe perfectamente que las negras no pueden mover las torres. Saben que este caballo que está en C7 no tiene ninguna casilla a donde ir. Sabe también que este caballo no puede activarse hacia el flanco de rey, que lo único que puede hacer es volver a la casilla de B7, pero que cuando llegue aquí tampoco tiene ninguna casilla donde ir. El alfil que está en la casilla de G7 no tiene por dónde entrar a jugar, y lo único que tienen las piezas negras son estas dos piezas, que precisamente están amarradas con este cambio. Un seeker le da la razón a Karpov y solamente se dispone a mover el rey a la casilla de F8, mientras que el blanco sigue con su plan llevando la torre hasta la casilla de E2 y el rey negro vuelve a la casilla de G8. La idea de esta maniobra de las blancas es poder triplicarse en dado caso que sea necesario en la columna abierta, pero solamente en dado caso que sea necesario, porque por el momento van a continuar su asedio en el flanco de rey llevando este caballo hasta la casilla de G4. Las blancas con esta jugada parecen dejar una pieza en el aire, ya que esta pieza está dos veces atacada y ahora el caballo se interpone en la defensa, pero esto es mentira, ya que esta pieza en H5 no se podría capturar porque entonces la dama indefensa quedaría en una descubierta y después de caballo por F6 las blancas ganarían inmediatamente. Por esta razón es que la pieza en H5 está indirectamente defendida. Hay que decir también que esta fue la única pequeña táctica que hubo en toda la partida. Las negras continuaron movilizando nuevamente su rey a la casilla F8 y como
como ahora esto no es jaque, ahora sí se podría estar amenazando este alfil, pero las blancas renovaron simplemente su defensa movilizando el caballo hasta la casilla de E3. El jugador que conduce las piezas negras continuó con su política de mover el rey nuevamente a la casilla de G8 y no hacer nada y esperar las acciones, pero tampoco es que sea su culpa, es que realmente ya es tarde y no tiene nada que hacer, y en este sentido solo nos queda ver su ejecución. El jugador soviético continuó cambiando el alfil de casillas blancas, la pieza más importante de las negras. Se procedió recapturando con el caballo, también se podía capturar de dama, pero esto no hubiera cambiado mucho la valoración de la posición. Tras esto, las blancas continúan introduciendo la dama hasta la casilla H5. El plan de las blancas es meter la dama hasta la casilla de G6, este caballo hasta la casilla de H5 y este caballo hasta la casilla de G4. Invasión por todas las casillas blancas débiles. Este plan de entrar con la dama en la casilla de G6 podía ser prevenido con este movimiento de caballo H8, pero si esto hubiera pasado, se hubiera llegado tal vez a esta bonita variante. Se continúa con caballo G4, se está amenazando dos veces el punto de H6. Después de, por ejemplo, cambiar las damas, se retoma con el caballo. Se amenaza ahora dos veces el punto de F6. Para defenderlo, van a mover el rey a la casilla de F7. Y solamente en este momento es que las blancas se van a decidir a abrir la columna abierta con esta jugada de alfil B6 buena. Se está amenazando entrar decisivamente por la columna abierta. Después de, por ejemplo, torre por torre y aprovechar la oportunidad de hacer torre a 8, seguiría torre por torre, caballo por torre y ahora alfil a 5, las negras quedando en subson. Como vemos, las negras no pueden mover ningún peón, tampoco pueden mover este caballo, tampoco pueden mover el otro caballo. Las dos únicas jugadas que las negras pueden hacer es mover el rey a la casilla de F8 para seguir defendiendo el alfil, o el alfil a la casilla de F8. En dado caso de esta jugada, ahora se captura el peón en la casilla de F6, y las blancas, aparte de todas las ventajas posicionales, también se van a quedar con peón de más. Pero recordemos que esto era en caso que las negras hubieran prevenido la entrada de la dama en la casilla de G6, movilizando el caballo hasta la casilla H8, porque lo que pasó en la partida fue que movieron el caballo pero a su casilla favorita de D8. Como en este caso este caballo no cubre la casilla de G6, las blancas van a continuar con esta fuerte jugada. Si las negras deciden cambiar las damas, se va a retomar con el peón. Este caballo va a entrar en la casilla H5 y este caballo va a entrar en la casilla F5, tal cual como lo vamos a ver más adelante. Esto era en dado caso que se cambiara las damas, porque las negras decidieron no cambiar sino mover el rey a la casilla F8. Karpov entonces continúa con lo suyo y penetra también con este caballo. En este caso se está amenazando capturar el alfil. Después de, por ejemplo, las negras hagan dama por dama, se retoma con el peón. Las negras prácticamente no tienen que mover. Después de, por ejemplo, casi lo único que les queda, que es volver con este caballo a la casilla de B7, llega el otro caballo a la casilla de F5 y está amenazando doblemente al alfil. Si las negras movilizan el alfil a esta casilla, las blancas van a continuar haciendo G7 y las negras están obligadas a perder la pieza. Por eso, para defender este alfil es necesario movilizar este caballo hasta esta casilla. Tras esto, las blancas van a abrir por fin la columna abierta en el momento en el que a ellos les conviene, llevando el alfil hasta la casilla de B6. Después que, por ejemplo, las negras continúen haciendo torre por torre y torre por torre, a las negras se les acaban las jugadas. Después de, por ejemplo, torre B8, la torre entra en la séptima fila y la posición negra es totalmente desesperada. Por ejemplo, no pueden mover esta torre porque pierden este caballo. Si mueven este caballo se va a capturar y después se va a capturar el alfil en la casilla de G7. Tampoco pueden mover ningún peón, todos los peones están bloqueados. Este caballo de 8 tampoco se puede mover, no solamente porque se pierde, sino porque también está amarrado a la defensa del alfil. Si en vez de esto deciden mover el rey a la casilla de G8, se va a continuar haciendo caballo jaque. Una vez que el rey se mueva, el caballo llega a la casilla de C6, ataca la torre y la torre, una vez que se mueva, se va a capturar este caballo. La posición negra es un completo caos. La máquina da una ventaja a las blancas de +9. Por esta razón, el jugador alemán decidió detener la tortura china, que en este caso era la tortura rusa, y decidió abandonar. Espero me haya explicado bien por qué esta partida es considerada como un triunfo de una estrategia suprema. Espero también les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Para este nuevo ejemplo vamos a ver qué es esto del ataque Warral. Por el momento continuamos haciendo alfil B5 y aquí debemos aprender que siempre que las negras desarrollen el caballo a la casilla de F6 atacando el punto de E4, vamos a responder con dama E2 defendiéndolo. Por ejemplo, si las negras se deciden en esta posición por la variante berlinesa, que es precisamente desarrollar el caballo a la casilla de F6, en vez de tener que estudiar el final de Kasparov contra Kramnik o tener que estudiar cientos de truquitos contra la defensa berlinesa, es
mucho más fácil contestar con dama e2 defendiendo el punto de e4. Y vamos a continuar jugando con los planes que vamos a ver posteriormente. En esta partida las blancas no contestaron con caballo f6, sino con la variante principal, que es moviendo este peón a la casilla de a6. El alfil se retira a la casilla de a4 y tras esto las negras nuevamente desarrollan el caballo a la casilla de f6. Aquí la variante principal por parte de las blancas es enrocar, pero tras esto las negras pueden jugar caballo por e4 y esto es la variante abierta de la apertura española. Pero si en vez de enrocar nosotros continuamos es haciendo dama e2, nos vamos a evitar esta enorme bifurcación. Tras esta jugada, como el blanco ahora está defendiendo el punto de e4, tal vez sí esté amenazando capturar el caballo en la casilla de c6 seguido de capturar este peón. Entonces por eso generalmente cuando se defiende este peón, bien sea con la dama, bien sea con la torre n1 o bien sea haciendo este movimiento de d3, las negras contestan inmediatamente con b5, rompiendo este ataque. El alfil se retira a la casilla de b3 y en esta serie de videos nos vamos a concentrar en que las negras se desarrollan de la manera más típica, que es moviendo el alfil a la casilla de e7. Tras esto se continúa también con la jugada temática importante de la posición, que es este movimiento de c3. Las negras continúan enrocando, el blanco también, y ahora se coloca este peón en la casilla de d6. Posterior a esto, el blanco va a llevar la torre a la casilla de d1 y esta es la jugada que caracteriza al ataque Worrall. A diferencia de las dos partidas anteriores que vimos, la de Fischer y la de Karpov, en ellas la dama estaba en la casilla de d1 y la torre en la casilla de d1. En este caso los papeles se han intercambiado. La idea es llevar esta torre a la casilla de d1 para continuar con d4 y meter una presión y rayos X a la dama en la casilla de d8. Y aquí hay algo importante que debemos aprender. Si en este momento las negras continúan haciendo alfil g4, esto es un error estratégico que se repite mucho en este tipo de posiciones. Se responde entonces con h3. Después que el alfil se retira a la casilla de h5, se continúa con este buen movimiento de d3. O también se podría continuar inmediatamente haciendo d3. Notemos que con el alfil en la casilla de g4 cambiamos de plan, ya no hacemos d4, sino hacemos esta importante jugada de d3. Pero para aprender esto muy bien lo vamos a ver en las dos siguientes partidas, una de Kasparov y una de Capablanca, en donde castigaron de forma ejemplar este importante error estratégico de alfil g4. Pero eso lo veremos en las dos partidas siguientes. Para esta partida las negras se decidieron por la variante principal, que es movilizar el caballo a la casilla de a5. El alfil se retira a la casilla de c2. Las negras van a continuar haciendo c5 y por supuesto que el blanco va a continuar con su idea haciendo este movimiento de d4. Se está ahora amenazando dos veces el punto d5, aparte de este rayos X. Ya no hay tiempo para hacer alfil g4, por eso las negras continúan haciendo dama c7, saliendo de esta presión así como defendiendo el punto de e5. Posterior a esto, el blanco va a continuar haciendo esta fuerte jugada de d5 buena, y como aprendimos en las dos partidas anteriores, una vez que cerramos el centro, podemos atacar en el flanco de dama como lo hizo Karpov en la partida anterior con este movimiento de a4 posteriormente, o también podemos atacar como lo hizo Fischer en la primera partida, con el plan temático de ataque en el flanco de rey. Y en esta partida es precisamente en lo que nos vamos a enfocar. Las negras contestaron después que las blancas hicieran la jugada de d5 haciendo la jugada de h6. Esta jugada de h6 es una jugada típica de las negras en la española. La idea es que quieren hacer una reagrupación de su alfil, hacer torre 8 seguido de alfil f8, una maniobra importante, y quieren evitar por ejemplo que se coordinen las piezas blancas haciendo un caballo g5 atacando el punto de f7 seguido de coordinarlo con el alfil en esta diagonal. Pero en este caso esta diagonal está cerrada y esto no tiene mucho sentido. Y esta jugada de h6 no hace sino crear un punto de ruptura a su enroque y debilitarlo. Las blancas comienzan ahora su plan temático de llevar el caballo hasta la débil casilla de f5, haciendo caballo de 2. Las negras continúan con su plan haciendo torre e8. El caballo llega a la casilla de f1. Las negras movilizan el alfil a la casilla de f8 y el blanco continúa con su plan temático haciendo la jugada de h3. Importante aclarar que en este caso las blancas no hacen h3 porque están
están previniendo el alfil G4. Las blancas en este caso están haciendo H3 porque es una jugada preparatoria de su ataque en el flanco de rey. Las negras continúan ahora haciendo la jugada de G6, otra jugada también típica por parte de las negras en estas posiciones. La idea es por supuesto reagrupar su alfil hasta la casilla de G7 e ir previniendo que el caballo llegue a la casilla de F5, lo cual siempre molesta mucho a las negras. Ahora llega un momento crítico en el ataque por parte de las blancas. ¿Cómo debemos continuar este ataque en el flanco de rey? Bueno, haciendo directamente la jugada de G4. En muchas posiciones hacer esta jugada de G4 va a ser un error. Debilita nuestro rey y nuestra posición, pero en este caso es buena porque el centro está cerrado y las blancas están muy decididas al ataque en el flanco de rey. Las blancas no quieren colocar el caballo en la casilla de G3 y dejar atrás su peón G, sino que quieren es llevar su peón G a la casilla de G4 para que esté en la vanguardia, porque aparte de todo se va a buscar el punto de ruptura que está en la casilla de G5. Las negras por fin desarrollan su alfil de dama a la casilla de G7 y el caballo llega ya a la casilla de G3. Las negras quieren reubicar ahora su caballo de dama que quedó un poco desplazado y lo mueven a la casilla de B7, con idea de posteriormente continuar con C4 y llevar el caballo hasta la casilla de C5. Por su parte, el blanco sigue su plan temático de ataque, moviendo el rey a la casilla de H2. La idea es, por supuesto, darle paso a la torre a la columna G, buscando el punto de ruptura que hay en la casilla de G5. El negro sigue haciendo su jugada de C4. La torre llega ya a la casilla de G1 y el caballo también llega donde quiere a la casilla de C5. Ahora, como las negras anteriormente hicieron la jugada de H6, debilitando su enroque, las blancas se van a aprovechar inmediatamente de eso y van a romperlo haciendo la jugada de G5. Pero, ¿y qué pasa si las negras nunca hubieran hecho esta jugada de H6? Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver una posición parecida en la que las negras nunca hicieron esta jugada. Por ejemplo, tenemos ahora esta nueva posición. Es muy parecida a la anterior. Es el mismo centro cerrado y es el mismo plan de ataque de las blancas en el flanco de rey. La única diferencia es que las negras no hicieron la jugada de H6. Bueno, vamos a ver cómo sería un posible plan de ataque en estas condiciones. Las blancas siguen, por ejemplo, con la jugada de torre G2. ¿Y para qué es esto? Bueno, recuerdo hace muchos años cuando lo veía y no lo entendía. Ya lo vamos a ver, ya vamos a entender para qué es esta extraña jugada. Las negras continúan con torre G8 porque saben lo que viene. Las blancas siguen con dama D2, las negras regresan el alfil a la casilla de F8 y las blancas pasan la otra torre al ataque con torre G1. Hasta el momento estas dos torres aquí lo que están haciendo es acumulando piezas en el flanco de rey, preparando el ataque. Parece como en la guerra cuando se preparan las tropas en la frontera para después invadir al otro país. Las negras continúan con caballo C4 atacando a la dama y la dama se regresa a la casilla de C1 para seguir defendiendo el punto de B2. Las negras continúan con caballo E8, se cambian los alfiles, se retoma y la dama entra muy peligrosamente en la casilla de H6. Se está amenazando a la torre y las negras continúan con dama E7 para defenderla y para traer la dama a la defensa de su rey. Y ahora vamos a ver aquí la idea de estas dos torres. Las blancas van a continuar con el sacrificio temático del caballo en la casilla de F5. Todo esto que estamos viendo aquí es temático, son los planes principales que se dan para las blancas y para las negras. Yo no sé en qué posición exacta se nos va a presentar. Lo que sé es que estamos intentando llenarnos de ideas para que después podamos jugar mucho mejor estas posiciones. Este caballo en la casilla de F5 es literalmente el caballo de Troya. Si las negras lo capturan tal cual como pasa en esta partida, después de peón por peón, ahora se abre completamente la columna G donde las blancas colocaron sus dos torres y las negras van a quedar inmediatamente perdidas. Por ejemplo, la máquina marca ya mate en 7 al rey negro. Se está amenazando continuar con torre G7, caballo por G7 y dama G7 mate. Entonces el negro hace la jugada de F6 para que la dama pase a defender, pero el blanco continúa con caballo H4 y las negras simplemente se rinden porque bueno, tienen una dama encima, tienen las dos torres encima y este caballo viene a la casilla de G6 con efectos decisivos.
Entonces este es un plan temático de ataque para las blancas en este tipo de posiciones, en donde se sacrifica por ejemplo el caballo en la casilla de F5, que sirve como ariete para destrozar al enroque negro. Por supuesto no estoy diciendo que tengamos que poner las torres así y de manera ciega sacrificar el caballo en la casilla de F5. Cada quien, depende de la posición donde llegue, tiene que valorar si vale la pena sacrificar el caballo o no. Lo cierto es que es una idea que tenemos que tener allí presente. Y ahora, con esta idea un poco más clara de cómo continuar cuando las negras no hacen la jugada de H6, vamos a volver al ejemplo anterior, en donde sí las negras hacen la jugada de H6 y facilitan el plan de las blancas con la jugada de G5. Entonces, después de ese pequeño paréntesis, volvemos a la posición principal, en donde las negras hicieron la jugada de H6 y el blanco se aprovecha de esto inmediatamente rompiendo con la jugada de G5. Las negras capturan con H por G5 y las blancas desarrollan su alfil con alfil por G5. Se está amenazando el caballo de F6 y el caballo se retira a la casilla de H7, a su vez que ataca al alfil. El alfil se retira a la casilla de E3. Las negras continúan con dama C8 atacando doblemente el punto de H3, pero las negras no están en condiciones de atacar y el blanco continúa con caballo G5 buena, con idea de darle paso a la dama hacia el flanco de rey directamente, así como intentar cambiar este caballo que puede ser un posible defensor. El negro continúa con alfil E7 y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Detenemos el video e intentamos pensar qué jugadas hacen las blancas, y espero hayan detenido el video y espero hayan jugado con éxito, porque si no hemos fracasado. Las blancas van a continuar con la jugada de caballo F5 buena. Como hablamos anteriormente, esto es un sacrificio temático que se repite en un montón de partidas. Las negras contestan con alfil por G5, sigue alfil por G5, caballo por G5 y torre por G5. Ahora las negras traen rápidamente la dama a la defensa de su rey con dama de 8. Y como siempre lo digo en muchos videos, siempre que jugamos bien estratégicamente, posicionalmente, ahí es cuando comienzan a aparecer todas esas jugadas tácticas bonitas y el blanco continúa con la bonita jugada de dama H5 buena. Las negras simplemente no pueden capturar porque el peón está clavado y se está amenazando torre por G6, peón por G6, dama por G6 y dama G7 mate. Las negras ante esto hacen dama F6 y el blanco continúa trayendo más piezas al ataque con torre G1, una jugada que debe dar bastante el gusto de hacer. Como vemos, las blancas tienen mayoría de piezas en el ataque, tienen 5 piezas encima del rey negro, las dos torres, la dama, el caballo y este alfil. Este alfil también está atacando, que siempre me dicen que el alfil español es un alfil malo, que pega con el peón de 4. Sí, esto es un alfil malo, pero este es el mejor alfil malo del mundo, ya que muchos alfiles malos cumplen importantes funciones, como por ejemplo darle músculo, defender el centro. Vemos que aquí está defendiendo el importante punto de E4, así como también está defendiendo indirectamente la casilla de F5, una casilla muy pero muy importante en estas posiciones de española. Se está amenazando continuar con torre por G6, peón por G6 y torre por G6 ganando inmediatamente. Las negras desesperadas hacen alfil por F5 y aquí vemos que después de alfil por F5, este alfil que no estaba haciendo nada entre comillas, termina entrando decisivamente en la partida. Y si este alfil entra al ataque, se ha acabado la partida. El rey negro intenta escapar y hace rey F8 y el blanco continúa haciendo las jugadas tácticas buenas de remate y hace torre por G6, peón por G6, torre por G6, sacrificando una torre entera, ya que el rey negro no va a poder escapar. Las negras regresan la dama a la casilla de F7, buscando escapar por la casilla de E7, pero el blanco sigue simplemente haciendo la jugada de F6, cortando esta salida del rey. Y tras esto, las negras se rinden, porque no van a poder evitar la jugada de dama H8 con efectos decisivos. De todas formas, hagan lo que hagan, la máquina marca mate en 5 a favor de las blancas. Una brutal partida modelo del ataque en este tipo de posiciones. Espero les haya gustado, espero les saquen mucho provecho. Nos vemos como siempre en el siguiente video. Vamos a entenderlo. Vamos a suponer que en esta posición ya estamos enrocados y que en este momento hacemos la jugada de caballo C3. Y si este es el caso, entonces las negras van a continuar con la fuerte jugada de alfil G4. Y esta clavada es muy potente para las piezas negras, ya que las blancas no van a encontrar manera efectiva de desclavarse. Por ejemplo, si mueven la dama a la casilla de 1 saliendo de la clavada, las negras van a continuar simplemente con alfil por caballo, e imagino que nadie quiere jugar con este enroque debilitado. Y si el blanco quiere entonces
entonces salir de esta clavada haciendo la jugada de h3, el alfil se va a retirar a la casilla de h5. Y no hay manera de salir de la clavada a menos que las blancas hagan la jugada de g4. Pero como el rey blanco ya está enrocado, esta jugada puede ser muy peligrosa, ya que las negras pueden continuar con caballo por g4 y después de capturar el caballo el alfil retoma y aquí vuelve a producirse la clavada. Y no hay manera de salir de este ataque y los refuerzos por parte de las negras vienen en camino. Y esto es muy peligroso e incómodo para las blancas. Esto es lo que yo llamo un ataque de la clavada. Pero ahora vamos a suponer que en vez de hacer la jugada de caballo c3, hacemos entonces la jugada de c3. Y bueno, el ajedrez es así, bastante complejo, y ahora con este pequeño cambio todo cambia y esta clavada de alfil g4 es ahora una completa pérdida de tiempo y el principal error estratégico que se comete en este tipo de posiciones. Pero no voy a ser yo el que me adelante a explicarlo, sino voy a dejar que sea el mismo Garry Kasparov con sus partidas el que nos lo explique. El ejemplo de hoy comienza con una apertura italiana, pero lo que vamos a ver hoy es un concepto, una idea, y se puede encontrar tanto con piezas blancas como con piezas negras. Se puede encontrar en la apertura italiana o en la apertura española o en muchas aperturas más. El negro responde a esto con la jugada simétrica de alfil c5. El blanco continúa con la importante jugada de c3. Las negras entonces responden con caballo f6, atacando el punto de e4, y el punto de e4 se defiende con la jugada de d3, llegando a la importante posición del Gioco pianísimo de la apertura italiana. En esta partida el negro decide enrocar rápidamente y el blanco también. Se continúa ahora con d6 defendiendo el peón, y recordemos, cada vez que las negras hagan d6 defendiendo el peón de e5 están relevando al caballo en su defensa y el caballo queda libre y está amenazando con ir a la casilla de a5 y entonces atrapar al importante alfil de casillas blancas, y esto no puede permitirse. Por eso en este momento las blancas retiran el alfil a la casilla de b3 para en dado caso tener un resguardo seguro en la casilla de c2. Y después de esto llega ya el momento instructivo de la partida cuando las negras hacen la jugada de alfil g4, y vamos a entender por qué ahora esto se considera un error estratégico. Pero antes de continuar, para aclararlo, para los jugadores de española, si las blancas hubieran hecho alfil b5, la apertura española, y las negras hubieran hecho a6, el alfil se hubiera retirado a 4 y las negras continúan con b5 y el alfil se retira a b3, estaríamos más o menos en la misma posición, solo que los peones negros estarían en a6 y en b5, pero sería lo mismo porque la estructura es la misma. Y ahora también no lo he mencionado, pero en esta partida tenemos a Garry Kasparov con las piezas blancas en una exhibición de simultáneas, en la que casualmente muchos jugadores cometían el error de hacer la jugada de alfil g4, ya que como dije es el principal error estratégico que se comete en este tipo de posiciones. Muchas de esas partidas son muy instructivas, pero no las podemos ver todas. Por eso en mi página web siempre te dejo material de apoyo, en donde te dejo un estudio de Lichess con 7 partidas más de Kasparov. Y ahora sí, ¿por qué en estas estructuras esta clavada se considera que no es correcta? Para entenderlo, muy fácil, una pregunta: ¿cuál es la labor principal de este alfil? Esta es una pieza importantísima para las negras. Este es su alfil bueno, ya que corre por el color opuesto a sus peones centrales. Y la labor principal de este alfil es oponerse a este alfil de las blancas. Entonces, cuando este alfil viene aquí, se está olvidando de su labor principal y está enfrentando al enemigo que no es. Kasparov perfectamente tiene todo esto claro y ve la oportunidad de acorralar inmediatamente este alfil ganando un tiempo haciendo la jugada de h3. Ahora el mal menor para las negras sería retroceder con el alfil, regresando a casa a la casilla de d7 o a la casilla de e6. Pero si el negro vino con el alfil a g4 es porque quiere mantener la clavada y va a retirarse a la casilla de h5. Y la diferencia de esto con la posición de la intro es que ahora para desclavarse las blancas no van a tener que hacer la jugada de g4, sino que ahora notemos que hay un peón en la casilla de c3 y ese peón impide que el caballo de d4 venga a presionar esta clavada. Pero sobre todo y más importante, notemos que las blancas aún no han desarrollado el caballo de dama y el caballo puede salir precisamente entonces por la casilla de d2, y el plan en este tipo de posiciones es llevar el caballo hasta la casilla de f5, vía f1, vía g3. Y ahora cuando las blancas ejecuten este mismo plan van a romper la clavada y van a ganar tiempos para el ataque. Por ejemplo, el negro continuó con dama de 7, las blancas siguieron con torre 1 para darle la casilla al caballo, el negro continuó con torre 8 y el caballo ya llega a la casilla de f1,
el caballo negro se retiró a la casilla de D8 y el caballo dama blanco llega ya a la casilla de G3. Y ahora está amenazando al alfil de H5 y el alfil no se puede quedar en esta diagonal y de esta manera se está rompiendo la clavada, aparte que está ganando tiempos. El alfil de H5 no puede permanecer más en esta diagonal y entonces Kasparov se ha desclavado, no ha corrido ningún peligro con su rey y ha ejecutado su plan con ganancia de tiempo, porque ganó un tiempo cuando hizo la jugada de H3 expulsando el alfil y ahora gana otro tiempo haciendo la jugada de caballo G3. Y aparte de todas esas ganancias también va a acorralar el alfil y se va a asegurar que este alfil se cambie y no precisamente por la pieza que debía cambiarse, el alfil de casillas blancas, sino que se cambie entonces pero por un caballo. Un alfil es más fuerte que un caballo. Para que un alfil se cambie por un caballo tiene que haber una compensación posicional o táctica extra o alguna idea específica y aquí no la hay. Si el alfil se cambia entonces por este caballo, esto es pareja de alfiles para las blancas sin la más mínima compensación para las negras. Entonces, como al alfil no le conviene cambiarse por el caballo, se va a retirar a la casilla de G6, pero este alfil queda aquí completamente fuera de juego y acorralado y Kasparov se va a asegurar que este alfil se cambie y por un caballo, continuando con la jugada de caballo H4. No tanto con la idea de hacer caballo por alfil, aunque esto también sería perfectamente posible, sino más fuerte aún con idea de ir a la casilla de F5, así como también de darle la casilla F3 a la dama. Importante jugada de ataque que tenemos que aprender. Por ejemplo, el negro continuó con caballo E6 y la dama llega ya a la fuerte casilla de F3, que aparte de defender la casilla de F4 de la invasión del caballo, comienza ya a atacar al rey negro. Las negras después de esto continuaron con dama E7 y Kasparov no se va a resistir de atacar la dama y va a continuar con la jugada de caballo F5, jugada que aparte gana más tiempos ya que este es el plan estándar de las blancas en este tipo de posiciones. Si las negras mueven la dama a la casilla de F8 para salir del ataque del caballo, Kasparov va a seguir presionando a este alfil con la jugada de H4, presionándolo para que el alfil se cambie pero por un caballo. Por ejemplo, si aquí hicieran la jugada de H6 para poder guardar el alfil en la casilla de H7, entonces sigue la jugada de caballo por H6 buena con jaque, ya que después que se capture entonces el caballo de F6 queda en el aire. Y este es un tema táctico típico que se repite en este tipo de posiciones y que hay que aprender. Para eso es la importante jugada de dama F3. Por tanto, como el alfil de casillas negras no se puede mantener en esta posición, las negras deciden inmediatamente desprenderse de su alfil con alfil por caballo, que nunca le dio la importancia que tenía ni supo jugarlo correctamente. Las blancas retoman con caballo por alfil, atacando a la dama, y la dama, para mantenerse cerca de la defensa de su rey, se retira a la casilla de F8. Y resultado de la errónea maniobra de las negras de haber clavado el caballo en la casilla de F3 cuando las blancas aún no habían desarrollado el caballo a la casilla de D2, bueno, las negras han perdido ese importante alfil, así como las blancas han ganado varios tiempos para el ataque en el flanco de rey. La máquina ya nos marca aquí +2 de ventaja para las blancas. Pero ahora algo importante que entendamos: ¿qué ha pasado con el desarrollo de Kasparov? Estamos en la jugada 17 y no ha desarrollado ni el alfil ni la torre. Bueno, en este caso, tal cual como lo explico en mi curso de 33 conceptos para mejorar tu ajedrez, curso que te dejo en la descripción por si quieres revisar, esto es posible porque el centro se encuentra semicerrado y eso le da la oportunidad a las blancas de detener su desarrollo e ir a la casa del importante alfil. Y Kasparov, cuando ya cumplió su misión y capturó el alfil, regresa entonces a culminar su desarrollo con alfil de 2, para que cuando el negro continúe con, por ejemplo, torre de 8, él desarrolle la única pieza que le falta con torre de 1. Y cuando el negro continúe, por ejemplo, con C6, él entonces va a mover el alfil a la casilla de C1 para que no estorbe a la torre. Y ahora ha terminado la fase de la apertura y tiene una posición espectacular, porque tiene centro, su rey está a completa seguridad y ha desarrollado absolutamente todas sus piezas, incluidas sus dos torres. Las negras continuaron moviendo su alfil a la casilla de B6 y ahora que ya está todo preparado, Kasparov vuelca sus acciones al centro de lleno con la jugada de D4. El negro continúa capturando con idea de después de esto reaccionar al centro
centro con D5. Las negras, por supuesto, que van a continuar con E5, cerrando el centro y atacando el caballo de F6 y expulsando el caballo, que es el principal defensor de este enroque. Ahora, como las blancas tienen un fuerte centro y absolutamente todas sus piezas desarrolladas, aparte de una ventaja posicional de pareja de alfiles, las blancas ahora sí se deciden a comenzar un ataque en el flanco de rey con la jugada de H4. El negro ya se asusta un poco y mueve su rey a la casilla de H8 y el ataque continúa con la jugada de H5. Las negras, para intentar frenar este avance, hacen la jugada de H6 y después de este movimiento esta diagonal se ha debilitado y el señor que lleva las piezas blancas detecta inmediatamente esto y hace la jugada de alfil C2 y las negras ahora comienzan a extrañar a su alfil de casillas blancas. Las negras continúan con alfil A5 atacando a la torre y no hay ningún apuro y las blancas simplemente mueven la torre a la casilla de E2. El negro valientemente quiere reaccionar y hacer algo activo y hace entonces la jugada de F6, pero lamentablemente esto es un completo error posicional, ya que cuando se pierde un alfil hay que colocar los peones en el mismo color del alfil que perdimos, es decir, si perdimos el alfil blanco tenemos que colocar los peones en casillas blancas, pero en este caso las negras están haciendo totalmente lo opuesto y todas estas casillas blancas han quedado completamente débiles. El ogro inmediatamente huele la sangre y va a ella con caballo H4 y ya está amenazando con ir a la casilla de G6 con ataque doble sobre rey y dama. El rey negro se adelanta y se va a la casilla de G8, pero entonces la dama blanca entra en la casilla de F5 y el negro está completamente arrepentido extrañando a su alfil de casillas blancas. La pelea ha sido bastante desigual, ya que Kasparov era profesional y campeón del mundo y el jugador de las piezas negras era en una simultánea y un jugador aficionado. Kasparov nos pudo haber aplastado así o peor a cualquiera de todos nosotros, pero esto es una instructiva partida que nos sirve para ilustrar los errores que cometieron las negras y aprender nosotros de esos errores para intentar no cometerlos. Para intentar vivir unas jugadas más, las negras movieron su dama a la casilla de F7 y Kasparov entra ya entonces en la casilla de H7, única para el rey negro es moverse a la casilla de F8 y después de esto sigue entonces caballo G6 y el rey no tiene a dónde moverse y esto sería mate, a menos que las negras decidan entregar su dama. Después de esto las negras decidieron rendirse. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video. La apertura que se jugó fue una apertura española. Marshall, que lleva las piezas negras, ante esto contestó con la jugada de D6, la defensa Steinitz. Esto no es que es una jugada mala como tal, sino que se considera una defensa bastante pasiva. Las blancas responden con C3, el plan típico de la española, quieren hacer D4 y quedarse con este pequeño centro de peones. Las negras contestaron entonces con alfil G4 y esto sí no es bueno. En este tipo de posiciones, si no hay una presión directa sobre el punto de D4, esta jugada de alfil G4 es mejor no hacerla. Capablanca ante esto ahora cambia de plan y en vez de hacer D4, que era su idea original, hace entonces la jugada de D3 buena, estabilizando el centro y cambiando convenientemente la estructura de peones a una estructura de la apertura italiana, donde este alfil en la casilla de G4 va a estar muy mal situado. Después de esta buena jugada por parte de las blancas, sigue un desarrollo natural por ambos jugadores. Las negras desarrollan el caballo a la casilla de F6, las blancas a D2, las negras continúan con alfil E7, el blanco enroca, el negro también, las negras desarrollan su torre a la casilla de E1 y ahora las negras idean un plan un tanto extraño, pero que era muy común en esa época y hacen la jugada de H6, con idea que cuando las blancas muevan el caballo a la casilla de F1, ellas van a continuar con caballo H7, dándole paso para que el alfil malo entre comillas vaya a la casilla de G5 a cambiarse. Ahora esta jugada de alfil G4 con esta estructura de la italiana, con el peón en la casilla de D3, en la gran mayoría de los casos va a ser mala porque las blancas le van a ganar varios tiempos. Por ejemplo, Capablanca continúa con caballo E3, atacando el alfil, ganándole un tiempo ya. Si las negras hacen alfil por caballo, esto sería un suicidio posicional. Las negras estarían entregando su mejor alfil
alfil el que corre por el color opuesto a sus peones centrales y lo estarían cambiando por un caballo. Por eso es mejor retroceder el alfil a la casilla de h5. Capablanca sigue aprovechando el error del alfil y le gana otro tiempo haciendo la jugada de g4 buena. Y con esto ya serían 2 tiempos ganados. El alfil se retira a la casilla de g6. Las blancas muy bien colocan el caballo en la casilla de f5. Si las negras capturan este caballo, las blancas van a capturar con el peón g. Se va a abrir la columna g, las blancas van a mover su rey a la casilla de h1, van a traer la torre y van a atacar fuertemente por esta vía. Por lo tanto, las negras deciden dejar quieto el caballo en la casilla de f5 para continuar con la jugada de h5 mala. Un completo error por parte de las negras. Lamentablemente para Marshall, en estas estructuras son las blancas las que tienen los chances de ataque en el flanco de rey. Las blancas por el momento sostienen su peón de g4 haciendo la jugada de h3. Marshall continúa con peón por peón y después de peón por peón, él mismo es el que se ha abierto la columna h para que lo ataquen. Algo totalmente incomprensible. Las negras por el momento siguen con su plan de cambiar su alfil malo entre comillas, y lo llevan a la casilla de g5. Pero este alfil, incluso así siendo malo, es mejor que este caballo. Y después de este cambio de caballo por alfil y caballo por caballo, ahora las blancas también van a tener una ventaja de pareja de alfiles, así como el control de todas las casillas negras con este alfil. Las blancas continúan con rey g2, con idea simplemente de pasar la torre a la columna h. Las negras muy bien por su parte responden en el centro contra el ataque de flanco, haciendo la jugada de d5 buena. Si las negras lograran destruir este centro de peones de las blancas, el ataque de flanco perdería toda su fuerza. Pero aquí se ve una de las tantas ventajas del peón en la casilla de d3, que está preparado para defender su centro. Las blancas, por supuesto, van a continuar con la respuesta típica de este tipo de posiciones ante estas jugadas de las negras de d5 y van a continuar con dama e2, con idea de simplemente evadir el cambio de damas, así como sobreproteger su importante peón central de e4. Las negras continúan con torre e8, la torre de rey llega ya a la columna h con torre h1, las negras llevan su torre a la casilla de e6 y Capablanca por su parte ya quiere comenzar a buscar mate comenzando con dama e3 buena. La idea es que si este caballo amenazado en la casilla de g5 se mueve, las blancas van a poder continuar con dama h3 y esta presión a lo largo de esta columna parece muy incómoda para las negras. Entonces las negras van a defender su caballo doblemente atacado haciendo la jugada de f6. Pero al hacer este movimiento entonces se debilita esta diagonal y todos estos genios del ajedrez detectan inmediatamente las debilidades. Por eso Capablanca continúa con alfil a4 buena. La idea es precisamente reubicar el alfil en esta diagonal que se acaba de debilitar. Las negras deben hacer algo ante esta amenaza. Por eso mueven el caballo a la casilla de e7, con idea que cuando las blancas lleguen con el alfil a la casilla de b3, ellas puedan responder haciendo la jugada de c6, pudiendo de esta manera sostener su posición. Las blancas continúan con dama g3, con idea de por supuesto no estorbar el desarrollo del alfil, así como si es necesario continuar con dama h4 para continuar el ataque en esta columna. Las negras continúan con a5, con idea de hacer la jugada de a4 y expulsar el alfil de esta molesta diagonal. Pero no hay ningún apuro por parte de las blancas, y digo esto porque un error muy común es que a veces tenemos el control de la posición y nos apuramos, y en ese momento en el que nos apuramos dañamos todo. Las blancas ante esta amenaza contestan con la jugada de a4. Las negras continúan retirando su caballo a la casilla de f7, buscando crear un plan defensivo que ya vamos a ver. El blanco por su lado no se olvida del desarrollo y lleva el alfil hasta la casilla de e3, y quiero que veamos la fuerza de este alfil que no tiene opositor, ya que las negras cambiaron su alfil previamente en la casilla de g5. Se está amenazando ahora continuar con alfil c5, metiendo presión al caballo de e7, caballo que defiende el punto de d5. Si el punto amenazado de g5 cae y se activa esta posición, esto sería prácticamente concluyente para las negras. Por eso las negras buscan evitarlo haciendo la jugada de b6. Ahora, para continuar viene el ataque que no se nos olvide la torre de a1, que es necesaria que entre en el juego para poder rematar. Por eso Capablanca continúa con torre h4 buena, con idea simplemente de doblar las torres. Marshall mueve su rey a la casilla de f8, no tanto con la idea de poder escapar, porque no va a poder escapar, sino para darle la casilla de g8 al caballo, para que entonces el caballo desde aquí se coordine con el caballo en la casilla de f7 para ir a la casilla de h6
H6, a ver cómo pueden defenderse de la entrada de las torres en esta columna. El blanco continúa con torre H1 y ahora ya dispone de todo su ejército listo para el ataque. Las negras siguen con su idea con caballo G8, pero cuando este caballo se va a la casilla de G8 deja de defender el punto de D5. Capablanca huele esto inmediatamente y va por este punto haciendo la jugada de dama F3 buena. Si las negras capturan con peón por peón y peón por peón, abrir esta diagonal a favor de las blancas va a ser totalmente peor para las negras. La torre no puede ir a la casilla de D6 a defender el punto de D5 porque aquí está el caballo en la casilla de F5. Por eso las negras se ven casi que en la obligación de hacer primero la jugada de alfil por caballo, para que después que el blanco capture, ahora sí puedan mover la torre a la casilla de D6 y puedan de esta manera mantener defendido este peón. Capablanca continúa entonces con dama H5, con idea que cuando las negras por ejemplo hagan torre A7 buscando traer la torre a la defensa, Capablanca va a continuar con dama G6, colocando esta dama muy amenazante cerca del rey negro, a su vez que deja el camino libre a las torres para la penetración. Las negras entonces ejecutan su plan defensivo que tienen planeando previamente y llevan su caballo a la casilla de H6, intentando bloquear la entrada de las torres, pero Capablanca destroza muy fácilmente la defensa de las negras sacrificando la calidad con torre por H6 buena. Las negras capturan de peón, ahora se entra con alfil por H6 jaque. Si las negras capturan el alfil, entonces entra la torre con torre por H6. Se está amenazando esta fuerte jugada de torre H8. Si el rey intenta escapar, por ejemplo con rey E7, esto sería mate en 2 comenzando con dama G7 jaque, única rey E8 y se continúa con torre H8 mate. Por lo tanto, es mejor no capturar el alfil en la casilla de H6 e intentar escapar con rey E7. Ahora este joven Capablanca de 20 años remata su buen juego posicional previo con tácticas bien precisas. Primero da este jaque en la casilla de H7. El rey negro no tiene a dónde ir y debe regresar a la casilla de E8. Ya puede también capturar esta torre ganando, pero decide primero capturar el caballo indefenso con jaque en la casilla de G8. El rey intenta escapar con rey D7 y ahora continúa su juego preciso con dama H7 jaque. Si el rey se mueve, vuelve a capturar la torre en la casilla de A7 y quedaría con una ventaja de 2 alfiles de más. Entonces las negras deben taparse con la dama y tras esto continúa con alfil F8 buena, una jugada que ya había visto previamente. Por eso fue que dio el jaque en la casilla de H7. Las negras ante esta amenaza no pueden hacer nada, no pueden capturar el alfil porque están clavadas. Tienen que únicas capturar la dama en la casilla de H7, tras lo cual entra la torre con torre por H7, el rey debe moverse a la casilla de E8, se captura ahora la torre de A7 y el negro debe capturar el alfil en la casilla de F8. Resultado, las blancas quedan con una pieza entera de más sin la más mínima compensación, por lo cual el señor Marshall decidió rendirse. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video. El plan típico que vamos a ver hoy se puede hacer también contra el orden de caballo F6, la defensa de los dos caballos. Se defiende el punto amenazado de E4 haciendo la jugada de D3 y cuando las negras desarrollen el alfil a la casilla de C5 se continúa entonces haciendo la jugada temática de C3. Después de esto el blanco procede a enrocar. El negro procede también a enrocar. El blanco continúa con su plan estándar de desarrollar el caballo a la casilla de D2. Las negras continúan ahora haciendo la jugada de A6 y en el momento en el que hacen esta jugada están amenazando con un posible caballo A5 atrapando al alfil de C4 y las blancas no van a querer permitir perder este alfil, por eso en este momento se retira el alfil a la casilla de B3. Ahora algo importante, notemos que aunque esto es una apertura italiana, esta misma estructura se puede llegar desde la apertura española cuando las blancas juegan la española con D3, solamente que el alfil pudo haber salido a la casilla de B5, después ir a la casilla de A4 para llegar entonces a la casilla de B3 y sería prácticamente lo mismo. Así que si jugamos la apertura española, todo esto que vamos a ver también nos sirve. Las negras continúan retirando el alfil a la casilla de A7, otra de las ideas de hacer esta jugada de A6. La idea de esta retirada del alfil a la casilla de A7 es que el alfil no quede expuesto en la casilla de C5 ante un posible ataque de las blancas haciendo la jugada de D4 en un
un futuro. Ahora, una pregunta muy importante en este tipo de posiciones. Vamos a suponer que juegan las negras y vamos a suponer que las negras hacen la jugada de alfil G4. La pregunta es, ¿alfil G4 buena o mala? Y espero lo tengamos claro, y si no, en este video lo vamos a terminar de entender. Esta jugada de alfil G4 es el principal error estratégico que se comete en todo este tipo de posiciones de italiana o de española cuando las blancas colocan el peón en la casilla de D3. Al final del video vamos a volver a esta posición y vamos a responder muy bien a esta pregunta. Por el momento vamos a aprender el plan general de las blancas en este tipo de posiciones, y la duda, si es el caso que la hay, de aquí al final se va a responder por sí sola. Las blancas en esta posición continuaron haciendo la jugada de H3, pero las blancas no la hacen porque estén evitando este posible alfil G4. Las blancas están haciendo esta jugada de H3 primero porque forma parte de su plan de ataque, y segundo porque más bien quieren hacer torre E1 sin que haya un posible caballo G4. Veamos que se coordina con el alfil escondido sobre la casilla de F2. Ahora, algo importante, no se puede jugar de manera mecánica. Si el blanco ya está enrocado, este H3 se hace después que el negro también esté enrocado. Y digo esto porque esto es un error muy pero muy común. Por ejemplo, si el blanco ya estuviera enrocado y hace la jugada de H3 y el rey negro no estuviera enrocado, estuviera en la casilla de E8, las negras podrían hacer H6, G5, G4, romper el enroque blanco y enrocarse en el flanco de dama, y nos dejarían con el flanco de rey incendiado. Entonces recordemos que este H3 se hace si estamos enrocados después que el negro también esté enrocado. El negro, después de esta jugada de las blancas, hace de la misma forma la jugada de H6, ya que todo lo que estamos hablando para las blancas también aplica para las negras. El negro hace este H6 porque quiere evitar un posible caballo G5 cuando mueva la torre a la casilla de E8, y por las mismas razones debe hacer H6 si está enrocado después que el blanco también esté enrocado. Si no, el blanco le puede hacer lo mismo que hablamos anteriormente, enrocarse en el flanco de dama y atacarlo fuertemente en el flanco de rey. Después de esta jugada de H6, el blanco continuó ahora sí haciendo la mencionada jugada de torre E1. ¿Y cuáles son los beneficios para las blancas de hacer esta jugada? Bueno, primero sobreprotege el punto de E4. Veamos que si el negro en determinada posición hace la jugada de D5, el peón de E4 ya está sobredefendido. Segundo, el negro debe pensársela muy bien si hacer la jugada de D5, ya que el blanco puede decidir si puede capturar y entonces después atacar el punto de E5. Por estas mismas razones es que entonces el negro hace torre E8. Otro de los beneficios de hacer esta jugada de torre E1 es por supuesto que da la casilla de F1 para el caballo. Las negras continúan con alfil E6. Y muy bien por parte de las negras. La labor de este alfil es precisamente enfrentar a este alfil y no perder tiempos e ir a la casilla de G4 a enfrentar a la pieza que no es. Después de esta jugada de alfil E6, las blancas perfectamente pueden continuar haciendo la jugada de alfil C2 con idea de mantener estos alfiles vivos, así sea a costa de meter el alfil en esta casilla, ya que esta es una pieza muy importante. Pero el blanco en este caso se decidió fue por continuar con caballo G3 directamente. El negro después de esto continuó también con una maniobra típica, llevando el caballo a la casilla de E7. La idea es que las negras quieren hacer lo mismo que están haciendo las blancas, quieren llevar el caballo a la casilla de G6, así como también poder mover su peón C. Ahora notemos el plan de las blancas, ya han llegado con el caballo a la casilla de G3 y ahora van a continuar su plan haciendo la jugada de caballo H4 buena. Aquí dos cosas importantes que debemos mencionar. Hacemos esta jugada porque es parte del plan de las blancas. A su vez se está evitando que las negras lleven su caballo a la casilla de G6, que es la idea que ellas quieren hacer. Pero cuando hagamos en la posición caballo H4, antes de hacerla debemos ver algo. Debemos ver que el caballo en la casilla de H4 está indefenso y que esto puede generar temas tácticos a las negras. En este caso no se ve que pase nada, por eso podemos hacerla con total seguridad. El negro
negro después de este caballo h4 continuó con dama d7, desarrollando la dama, comunicando las torres, a su vez defendiendo la casilla de f5. Y el blanco continúa con la importante jugada de dama f3 buena. Esta es otra de las razones para hacer caballo h4, darle la casilla f3 a la dama. Esta dama desde f3 genera bastante presión sobre el rey negro, así como genera también temas tácticos. Entonces, en este tipo de posiciones aprendamos este plan estándar de ataque. Las blancas desarrollan el caballo a la casilla de d2. Si nosotros estamos enrocados, hacemos h3 después que el negro también esté enrocado, para continuar con torre e1, caballo f1 y llegar con el caballo a la casilla de g3. Luego verificamos que no se genere ningún tema táctico porque el caballo está indefenso y llevamos el caballo a la casilla de h4, para luego continuar llevando la dama hasta la casilla de f3. Y cuando estemos aquí, lo más probable es que estemos amenazando con continuar con alfil por h6 buena, porque veamos que después de las negras capturar el alfil, el caballo de f6 queda indefenso. Por ejemplo, si las negras hacen cualquier jugada natural tipo c6 o digamos torre d8, las blancas van a continuar con el sacrificio típico de alfil por h6, ya que después de capturar el alfil van a quedar con una ventaja decisiva después de dama por f6. Este tema táctico de hacer alfil por h6 lo vemos aquí en la apertura italiana, pero también se da en la apertura española y en cualquier tipo de estas posiciones parecidas, y yo les aseguro que si jugamos en base a este plan, en algún momento más de un rival va a caer. En este ejemplo las negras lo previnieron entonces haciendo la jugada de rey h7. Después de esto las blancas continuaron haciendo la jugada de alfil c2 buena. Como hablamos anteriormente, este alfil en muchas posiciones es bueno guardarlo entre comillas en la casilla de c2. El alfil desde esta posición defiende el peón de d3 y la casilla de d3. También defiende el importante punto central de e4, así como apoya la casilla de f5 y ataca a lo largo de toda esta diagonal. Después de esta jugada de las blancas, las negras retiraron el caballo a la casilla de g8. Esto es porque quieren hacer la jugada de g6 para que un caballo no pueda llegar a la casilla de f5, sin por supuesto dejarse en el aire el caballo en la casilla de f6. Ahora, ¿cómo continúan las blancas este ataque? Bueno, primero nos calmamos. Ya se logró bastante de avance en el flanco de rey, colocando estas piezas de manera bastante agresiva. Ahora que no se nos olviden los conceptos básicos de apertura, hay que terminar el desarrollo y por eso las blancas hacen la jugada de alfil de 2, comunicando las torres, para que cuando el negro haga la mencionada jugada de g6, entonces termine desarrollando su última torre llevándola a la columna central con torre a d1. Y con esto las blancas han jugado la apertura de manera exitosa. Tienen un firme control central, tienen un plan de ataque en el flanco de rey, tienen a su propio rey a máxima seguridad, así como también han desarrollado todas sus piezas, incluidas sus dos torres. Fórmula mágica para jugar bien cualquier apertura. Las negras después de esto continúan haciendo la jugada de a5. El blanco ahora ya tiene todas sus piezas preparadas y ahora sí comienza las acciones activas y hace la jugada de d4 buena. Se está amenazando, por ejemplo, peón por peón y después de peón por peón, aquí hay un rayos X sobre la dama en la casilla de d7, así como también se está amenazando continuar haciendo la jugada de d5 y este alfil quedaría atrapado. Entonces el negro, para enfrentar esto, captura el peón en la casilla de d4, que al fin y al cabo es un peón que le están sacrificando las blancas. Pero las blancas, con todas estas piezas ya preparadas para el ataque, saben muy bien lo que están haciendo y ahora van a continuar con la jugada de caballo de G a la f5 buena. En este video que comentamos anteriormente de la apertura española, hablamos de este sacrificio típico de caballo en la casilla de f5 y aquí en la apertura italiana también se repite porque estamos estudiando es una estructura. Entonces estamos aprendiendo dos sacrificios temáticos ya, el alfil por h6 que vimos anteriormente y este caballo f5 que se vuelve a repetir, solo que ahora en la apertura italiana. Este caballo en f5 vuelve a ser el caballo de Troya y lo mejor para las negras sería no capturarlo, pero las negras en este caso lo aceptan y después de peón por peón y peón por peón van a quedar inmediatamente perdidas. Notemos otra vez la importancia del alfil en la casilla de c2. Se está amenazando simplemente peón por alfil con jaque a la descubierta y ataque a la dama. Las negras continuaron movilizando su alfil a la casilla de c4. Las blancas por su parte ya tienen muchas maneras de ganar, pero deciden es hacer la jugada de dama h5.
F5. El negro ante esta fuerte jugada de las blancas responde haciendo la jugada de F6, bloqueando el peón para que no pueda avanzar. El blanco tiene una pieza entera de menos, pero con todas estas piezas apuntando al rey negro, este rey negro se ve bastante mal. Por el momento, el blanco hace la jugada de B3, expulsando el alfil de la casilla de C4. El alfil se retira a la casilla de D5. El blanco ya tiene muchas maneras de ganar, pero en este ejemplo lo hace de la manera más artística posible y sigue con torre E6 buena. La torre, por supuesto, que no se puede capturar por la descubierta del alfil escondido en la casilla de C2. El blanco, después de este torre E6, está amenazando entrar con la dama en la casilla de F7 y las negras, para prevenirlo, mueven la torre a la casilla de F8. Veamos que las blancas están atacando con todas las piezas, pero que falta una pieza por entrar en juego. Y uno de los secretos, entre comillas, de este juego es que todas las piezas tienen que estar coordinadas y activas, y vemos que falta esta torre por entrar en juego. Por eso el blanco continúa haciendo esta jugada de torre E1 y ahora sí está todo el ejército completo. Las negras intentan el cambio de damas con dama E8 y las blancas nuevamente tienen muchas maneras de ganar, pero en esta partida estaban a modo sacrificio y quieren seguir sacrificando, esta vez con torre por E7 buena. Se está dando jaque y se está amenazando la dama. Las negras no tienen opciones y deben capturar la torre con el caballo, y notemos que cuando el caballo captura la torre va a dejar de defender el punto de H6, con lo cual las blancas, si quieren, ya pueden ganar, pero el blanco no captura y sigue introduciendo piezas en el ataque sobre el rey negro y continúa con caballo G6. Se está amenazando de nuevo dama por H6, ahora también se está amenazando el caballo de E7, caballo que se encontraría clavado. El negro, ante tanta masacre, decidió rendirse. Entonces, en este ejemplo vimos este poderoso plan de ataque, y que no se nos olvide que después de llevar el caballo a la casilla de G3, vamos a continuar llevando el caballo a la casilla de H4, para después continuar con dama F3, y lo más probable cuando lleguemos con la dama aquí es que vamos a estar amenazando con alfil por H6. Un plan de ataque y un recurso táctico que se repite en muchas posiciones y que debemos aprender. Espero me haya explicado bien, espero haya quedado bastante claro, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.